Si eres una persona que padece de diabetes, estoy convencido de que te habrá saltado en muchas ocasiones la duda de que si puedes comer fruta y, en caso de comerla, qué tipo de fruta puede comer una persona diabética. Pues es de esto de lo que vamos a hablar en el vídeo. En primer lugar, te voy a dar un listado de 12 frutas distintas, las más adecuadas, las que mejor te van a sentar si eres una persona diabética. Te explicaré también qué cantidad de esas frutas y algo para mí muy importante, la forma en la que tienes que comer esta fruta para que no tengas en tu sangre un pico de glucosa. Esto creo que va a ser quizás lo que más te aporte este vídeo, porque es algo de lo que no se suele hablar habitualmente en la información que te pueda dar tu médico y que en este caso, en este vídeo, en la segunda parte, vas a encontrar completamente detallado. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. Mirar, por desgracia, todas las frutas tienen en mayor o menor medida azúcar. Lo tienen en forma de carbohidratos. Por lo tanto, la recomendación es siempre que no excedas, si eres una persona diabética, del consumo de 2 a 3 piezas de fruta diaria. ¿Y qué frutas son las más adecuadas? ¿Qué frutas nos van a aportar un menor índice de carbohidratos y que por lo tanto van a ser más aconsejables para una persona diabética? Pues de entrada, las fresas. Las fresas pueden comer tranquilamente, porque digamos que 100 gramos de fresas contienen 6,8 gramos de hidratos de carbono. Esto viene a equivaler a una ración diaria de un cuarto de taza. Ya sé que no es mucha cantidad, pero bueno, más vale esto que nada, que diría aquel, ¿no? Ya te digo, un cuarto de taza en el caso de la fresa. Las moras. Las moras es una fruta muy adecuada porque su efecto antioxidante, pero tiene 12,3 gramos de hidratos de carbono cada 100 gramos de producto, con lo cual en este caso podrás tomar diariamente aproximadamente 3/4 partes de una taza de café de moras. Ya sé, vuelvo a decir que no es mucha cantidad, pero es con lo que tenemos que jugar. Luego tenemos las mandarinas. Pensar que 100 gramos de mandarinas contienen 9,6 gramos de hidratos de carbono. Digamos que diariamente una persona diabética podría comer 2 piezas pequeñas de este tipo de fruta. Luego tenemos que hablar del durazno o melocotón. El durazno viene a tener unos 9,3 gramos de hidratos de carbono cada 100 gramos de producto, con lo cual esto supone que puedas consumir diariamente una pieza mediana, de tamaño mediano pequeño, de melocotón. La pera contiene 17,6 gramos de hidratos de carbono cada 100 gramos de peras. Esto, la recomendación es que puedas comer diariamente media pera grande, no te excedas. Y además, muy importante, con la piel. Es muy importante que de comer pera no la peles, la ingieras con toda la piel. Evidentemente le quitas el corazón y las semillas, pero no evites el consumirla con piel. Luego tenemos la naranja. La naranja tiene 20,7 gramos de hidratos de carbono cada 100 gramos de naranjas. Esto hace que puedas consumir diariamente como máximo una pieza de naranja. En el caso de la manzana, esta viene a tener 11,5 gramos de hidratos de carbono por cada 100 gramos de manzana. Esto supondría que la cantidad diaria no debería exceder de una manzana de tamaño mediano o mediano pequeño. Ojo, vuelvo a decirte lo mismo que anteriormente, sin pelar, con toda su piel. Es muy importante, luego te explicaré por qué, el que tengas que comer si eres diabético siempre la fruta con su piel. Luego tenemos la guayaba roja. La guayaba roja tiene unos 22 gramos de hidratos de carbono cada 100 gramos de fruta. En este caso, pues la recomendación diaria sería el no ingerir más de una pieza mediana de guayaba. Hablemos ahora de las ciruelas. Las ciruelas contienen 12,4 gramos de hidratos de carbono cada 100 gramos de ciruelas. Esto vendría a suponer que diariamente podrías comer una ciruela diaria, no excederse nunca de esta cantidad. Luego tenemos el aguacate.
Piensa que cada 100 gramos de aguacate hay en su composición 4,8 gramos de hidratos de carbono. En el caso del aguacate, pues no es recomendable que ingieras diariamente más de 2 rebanadas de aguacate, mezclado con la ensalada, etc. El kiwi tiene 13,8 gramos de hidratos de carbono cada 100 gramos de kiwis. Esto vendría a suponer una dosis recomendada diariamente de 2 kiwis medianos como máximo. Y finalmente el melón. El melón tiene 7,5 gramos de hidratos de carbono cada 100 gramos de melón. Esto vendría a suponer que diariamente podrías comer en cubitos, troceado, el equivalente a una taza mediana de café, no excederse de esta cantidad. Te habrás dado cuenta de que hay frutas que tienen mucho hidrato de carbono y te recomiendo más cantidad que con otras que, teniendo menos hidratos de carbono, tienen, como has visto, una recomendación diaria pues muy inferior. ¿Esto a qué es debido? Pues es debido a la cantidad de fibra. No es lo mismo un hidrato de carbono en una fruta que tenga mucha fibra que en frutas que tengan menos fibra, donde aparte de la cantidad de hidratos de carbono tendremos que medir esa cantidad de fibra, que lo que nos va a hacer es hacer que ese hidrato de carbono se absorba mucho más lentamente y por lo tanto no nos dé ese pico de glucosa tan temido por cualquier diabético. ¿Y cuál es el momento más adecuado para que una persona diabética ingiera fruta? Pues lo mejor, lo más recomendable es que tomes la fruta justo, no dejes pasar nada de tiempo después de la última comida, del último plato de la comida, ya sea el desayuno, ya sea la cena o ya sea el almuerzo. ¿Por qué? Porque nos interesa que tomes la fruta para aprovechar todos los beneficios que la fruta tiene para cualquier persona cuando tu estómago esté todavía lleno de los alimentos que lo que van a provocar es que la absorción de esos azúcares sea más lenta, se retrase más en el tiempo y que por lo tanto el pico de azúcar en sangre, de glucosa en definitiva, no sea tan acusado. Al mismo tiempo, como te he comentado anteriormente en las frutas, es muy recomendable que nunca peles la fruta, que contenga la máxima cantidad de fibra posible. No va a provocarte el mismo pico, para que me entiendas bien, el mismo pico de azúcar en sangre, una mandarina o una naranja, si te la comes a mordisco, que si te la comes bebida en un zumo. Si te la tomas en un zumo, ya le has quitado toda la fibra. Solo te quedas con el agua y los azúcares con algo de vitamina. Eso te va a provocar un pico brutal de glucosa en sangre. Por lo tanto, no es para nada recomendable que tomes la fruta en zumo. Mordisco de fruta con toda su fibra, perfecto. La mandarina, la naranja, las que hemos comentado, sin pelar y a bocado. Y por último, si eres una persona que estás todo el día de fuera de casa, que te apetece muchísimo la fruta y que dices, oye, ¿cómo me la puedo tomar para no tener ese pico de glucosa? Pues es muy recomendable que en estos casos ingieras la fruta acompañada, por ejemplo, de una galleta integral, de estas que son solamente fibra, que no son muy buenas de por sí porque no llevan nada más que la fibra, el salvado en este caso por lo general. En este caso lo que estás es ayudando a que la fruta que ingieras con esa galleta no te provoque el pico de glucosa tan temido por todo diabético. Esto es importantísimo. Ya puede ser una galleta de fibra integral, ya puede ser avena en copo, la avena en copo también te va a provocar este efecto, es decir, cortes la fruta y te la tomes ya sea con la galleta o ya sea con la avena en copo o lo que sea, algo que incremente esta cantidad de fibra en la ingesta que estás tomando. Y por último, y esto es de cajón pero muchas personas se olvidan, la fruta disecada, la fruta seca, la fruta que es muy fácil de transportar, no pienses que tiene menos azúcar, tiene la misma fruta que la fruta natural y encima tiene el problema de que tú piensas que no estás ingiriendo la misma, que estás tomando menos fruta, cuando es falso. Estás tomando la misma cantidad de azúcar, por lo tanto, las cantidades anteriores no se pueden incrementar. No pienses que por tomar una fruta seca, una fruta disecada o lo que sea,
puedes tomar mayor volumen en la ingesta de fruta, ¿de acuerdo? Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho, chao.